Hola, ¿qué tal nos ha ido con todo lo que has hecho en el documento de Healing Money? Es mucho, pero es tan solo un poquito de todo lo que vas a hacer todo el tiempo en tu negocio y todo lo nuevo que estás como incorporando. Cuando yo empecé a entender estos temas, porque tal vez te acuerdas o tal vez te ha tocado escuchar, que yo universitariamente no tengo una formación de negocio, sino que fue algo que fui aprendiendo y que fui de manera autodidacta conociendo, como os decía, preguntando, teniendo mentores, metiéndome a cursos, pagando servicios, etcétera. Cuando yo empecé como a profundizar en estos temas, me venía a la mente algo que seguro a ti en este tiempo te ha pasado y es ¿a qué hora hago todo? Es demasiado estar, y sobre todo si estás en una etapa inicial, ¿no? Que las etapas iniciales, pues, nos toca hacer de todo, nos toca construir, nos toca vender, nos toca dar el servicio, nos toca crear, nos toca, o sea, y es como si fuéramos one woman show o one man show, y la verdad es que sí y no, porque como hemos visto en este recorrido, tú empiezas a comprar tiempo o empiezas a integrar herramientas que te hacen pues facilitarte muchos procesos. Pero bueno, entonces, eh, aquí quiero hablar de lo que pues incluye como hacer un plan de prosperidad y un business plan. Healing Money depende el caso de cómo hayas tomado esto. En el caso de que solo como adquiriste el módulo de Healing Money, pues faltan muchas cosas que ver en un tema de business plan, o si eres parte de un programa completo donde vemos todo, pues cualquiera de esos dos hace todo el sentido que en este momento que es de celebración por todo el camino recorrido, pues lo hablemos. Solo que pues veamos eso, ¿no? Tú sabes tu camino, tú sabes si eres módulo o si eres plan completo. Independientemente de cuál seas, lo que para tu negocio va a existir sí o sí, es algo que yo llamo, o a mí me hizo sentido poder como ubicarlo de esa manera, 5 cajas de riqueza de un negocio y de un negocio pues que va en crecimiento, porque eh, no es posible como con la cantidad de horas que tenemos al día hacer muchísimo, pero sí es muy posible y muy recomendable enfocar como los talentos que tienes en donde tú generas mucho valor. Entonces, te voy a contar las 5, como quiera te estoy enviando un documento que puedes como reconectar con él o visualizarlo más. Y es a mí la primera que tiene que ver, la primera caja o ajá, de riqueza de un negocio tiene que ver con el propósito. A veces se cree que, bueno, defines misión, defines visión, defines propósito, que son diferentes, ¿sí? Tengo como una información ahí de cuál es la diferenciación, pero centrándonos en propósito, el propósito es lo que nos une, es esta razón de ser, lo que hemos visto en otros videos, es esta manera en la que no te puedes ir de este plano, de este mundo, de este planeta Tierra, porque tu propósito es tan fuerte que lo quieres llevar a cabo. Entonces, a veces pasa que defines el propósito, defines como tu conexión con eso y ya, ¿no? Como que nunca más vuelves a ver esto. Pero es bien importante que y me voy a usar a mí de ejemplo como para esto que quiero transmitir. Es muy importante que en tu día a día, como líder de negocio, como emprendedora, emprendedor, empresaria, empresario, tengas actividades que te conectan con ese propósito. El propósito que yo personalmente tengo y que se lo transferí a Planeación Mística, porque así siempre son nuestras creaciones, es el tema de llevar espiritualidad a los negocios. Entonces, en mi vida, en mi día a día, es bien importante tener actividades que me conectan con mi propósito y que me conectan con esa parte de la espiritualidad. Te voy a contar de una, por ejemplo. Una actividad para mí también ya pues muy relacionado tiene que ver con los temas de comunidad. Entonces, en comunidad, y ya sabes, si estás en la comunidad abundante, pues mucho evento por ahí, mucha cosa.
Y eso a mí me llena, sí me da pila, me da como más así que me conecta, me alinea y me lleva como a crear o estar en estados de conciencia o estados de vivencia que me permiten poderle contribuir más a planeación mística. Esas actividades de propósito eh, no es como tu gasolina, tú eres como la persona que conduce ese negocio al que le sirves, entonces tener actividades de propósito del tuyo es bien importante. Para mí otras actividades de propósito en temas de espiritualidad es aprender otras cosas o volver a estudiar, o sea, reestudiar cosas que he estudiado como pues desde niña, porque no hay nada en el mundo que a mí no me guste tanto como esos temas. Entonces, ¿de qué serviría que yo estoy creciendo un negocio, que me estoy dedicando a esto, si no puedo hacer lo que más me gusta, que es todo el tiempo estar así con los temas de espiritualidad? Eventos, libros, documentales, artículos, contenido que a mí me alimentan, ¿no? O esta parte en la que en comunidad yo en estos eventos siento mucho que le aporto a la gente mi propósito. Entonces, cajita de la vida, esta cajita de riqueza, que es la del propósito, pues cómo se vive en todas las otras áreas de un negocio. Y me voy a pasar a otra que más adelante hablaremos, pero en ventas. O sea, ¿cómo se vive para ti el vivir tu propósito en un tema de ventas? Porque las ventas son un temota, o sea, es mucha información. Y en las ventas tiene que ver mucho, pues, la parte en la que como estructuras un proceso. Y ese proceso puede ser tan aburrido, tan horrible, tan increíble como tú quieres que sea, pero cuando tienes actividades de propósito en eso, se vuelve como mucho más, pues, factible. O sea, si voy como al tema de otra vez de la espiritualidad, yo siempre pensaré que lo que aporto a la venta de alguien, que es con empresas, llevar temas espirituales, pues le cambia la vida a gente. El otro día me preguntaba una persona que si sirven estas cosas, pues claro que sirven, porque hoy en día es bien difícil ubicar personas que hacen las cosas solo como por dinero. A ver, es muy fácil ver eso también, pero como por tema de generaciones, las personas ahora por sentido de trascendencia, por sentido de propósito, hacemos mucho lo que tiene que ver con lo que nos llena. Entonces, en cada área de tu negocio, ver el propósito. O sea, cuando yo hago todos estos temas de Healing Money, o sea, mis propios reportes, mis propias cosas, pues yo tengo muy claro que el registrarlas o el que me esté dando cuenta cuál es el servicio que más hace sentido, es lo que me va a permitir poder tocar más vidas y poder llegar a más personas, porque un indicador muy importante de que tu propósito se vive es que la gente lo compra, ¿no? Entonces, cuando tienes esa conexión con lo que te gusta, pues pasa. Imagínate, por ejemplo, una persona que su propósito es eh, el tema, se me vino a la mente como el tema del patinaje, o sea, cómo enseñar, así nada que ver, ¿no? Como que nada que ver en estos tipos de negocios. Enseñar a la gente los bailes del patinaje y como las competencias, y entonces la persona pone una academia de patinaje y cuando está haciendo como todos sus registros financieros, pues es que tiene que dar, ¿no? O sea, ese tema de las pistas pues son caras, ¿no? O sea, si no hace eso, no puede como tener el sostén para que la estructura, para que su propósito se conduzca a mucha gente. Entonces la caja número uno es la de propósito y empiezas por ti. O sea, asegúrate que todos los días tú tengas actividades que te relacionan con tu propósito, o sea, que te conectan con tu propósito. Pensamos en esta persona del patinaje. Imagínate que tiene la academia y nunca más vuelve a patinar. Yo no creo que existiera gente así, ¿no? Porque por algo lo puso, o sea, si lo puso bajo ese tema de que pues, le gustaba mucho el patinaje. La segunda cajita de riqueza tiene que ver con el delivery. Y el delivery, o sea, pues como su nombre lo dice, es como la entrega de valor o la entrega de el regalo que le haces al mundo, a propósito, a la mayor cantidad de personas. Posiblemente
de todo el mundo que se topa con tu proyecto, con tu marca, con tu negocio, posiblemente una parte muy pequeña es la que te va a comprar. No importa, ¿por qué no importa? Porque cuando tú haces esto desde tu corazón y desde tu propósito, tú al hacerlo inspiras a otras personas que tal vez solo van a ser fans de tu labor. O al hacerlo, alguien te escoge como su role model y eso es como tu proyecto tocó vidas. O al hacerlo, esto ya tiene que ver con temas más complejos como de impacto a grupos de interés, pero como al hacerlo, tu cliente tiene su proveedor y su proveedor se toca, tú lo tocas a través de esa persona, ¿sí? O sea, como que tu proyecto puede llegar a muchas más personas. Cuando yo estaba haciendo planeación mística, que me encanta contar como estos ejemplos porque el mismo proceso que yo recomiendo es el que yo me metí a mí misma, ¿no? O sea, como el que me puse. Si bien había emprendido antes de manera personal o de negocios que me contrataban para emprenderlos, pues son cosas, son formulitas que ya existen y que las fui recorriendo. Entonces, en el caso de planeación mística, yo medité un día y dije, quiero que se me presente el número, y eso lo hice como para una estrategia de crecimiento, que si estás en el programa completo la vamos a hacer. Si solo estás en el módulo de Healing Money, es algo que te recomiendo mucho tener porque se conecta con los números. Entonces, bueno, cuando yo estaba haciendo mi estrategia de crecimiento, yo medité y la comprobé meditando y me llegaba el número 12,000. Y entonces, como que ese número 12,000 al año uno, yo decía, ¿serán 12,000 clientes o serán, o sea, y no eran los 12,000 clientes? Es, ¿cómo voy a llegar a tocar la vida de 12,000 personas? Entonces ahí yo comprobé que definitivamente tenía que crear y dedicarle tiempo a la comunidad abundante, porque si hagamos las matemáticas, ¿no? O sea, si en la comunidad abundante había, no sé, 50 personas y por lo menos bajita la mano, esos sanadores tienen 10 clientes, o sea, tú multiplicas 50 por 10, ¿no? Se vuelve como, o sea, se amplifica ese número, la verdad es que ese número es mayor. Entonces, bueno, en esta estrategia de crecimiento es como yo cómo llegaba, cómo tocaba la vida de 12,000 personas. Y unos son los clientes, pero a su vez los clientes de mis clientes. Y a su vez, hace poco salí en una columna de opinión en un tema de negocios conscientes, negocios más abundantes, y podríamos incluso considerar que esos 12,000, la parte de los lectores que lo verán, porque es una revista pues reconocida de negocios, pues están en mi cifra, ¿sí? Porque mi labor y mi propósito de vida llega a esa cantidad de personas, aun y cuando no sean mis clientes. ¿Y cómo llega? Pues ahí ya definimos muchas cosas en tu mensaje, en ese mantra, eso que le aportas al mundo, y cuando ya les vendes, pues ahí es ya más sencillo verlo porque es más material, ¿no? O sea, cómo les das tu anuncio de bienvenida de servicios, cómo les das, si son productos, cuál es la experiencia palpable que tienen con esos productos. Y ojo, muchos de nosotros vendemos servicios, pero los servicios también pueden tener una experiencia, y esa experiencia de hacer las cosas diferentes es muy fuerte, el cómo tu marca puede tocar la mayor cantidad de vidas cuando en el delivery está muy enraizado. Entonces, muchas de las actividades del delivery tienen que ver con tener un buen branding, que si no tienes un buen branding me hablas o vale la pena revisarlo, tener un muy buen mensaje, entender muy bien cómo son tus redes sociales, redes de amistad, redes de canales de comunicación, o sea, como todo lo que en imagen tu marca va a tocar, ¿sí? Entonces el delivery es una caja de riqueza bien importante. Después nos vamos a la caja de la estructura, que Healing Money tiene que ver en eso. Healing Money, pues para mí ha sido como, o sea, wow, ¿no? Como el proceso de yo darme cuenta que es bien probable y bien posible que se obtienen esos resultados, pero que hay muchas cosas que sanar y muchas cosas que se sanan desde los hábitos. Entonces, desde los hábitos
todos los registros financieros, todo lo que te acabas de hacer prácticamente en el módulo es eso, ¿sí? Entonces lo vas a ver como en la gráfica que te voy a enviar. Otra de las cajas de riqueza, pues ya viene lo de comunidad. Comunidad, a ver, aquí hay como cosas diferentes en cuanto a lo que yo he visto que se confunde la gente a veces. Una cosa es audiencia y las audiencias son como lo que te decía, la gente que me va a leer en mi columna Opinión de Expansión. Hay los seguidores de redes sociales o las personas que interactúan. Esa es tu audiencia o cuando vas a dar conferencias, que no necesariamente es tu comunidad. Tu comunidad son todas las personas o todos como los grupos de interés que están relacionados en tu negocio. Sobre todo en pandemia, yo les hacía un ejercicio a unos clientes cuando tenía, de repente, si no te has enterado, tal vez los has visto, pero hago grupos de trabajo desde planeación mística, o sea, esos son como mentorings colectivos que por temas voy sacando. Entonces, en pandemia yo tenía un grupo que les hice un ejercicio de, a ver, vamos como a hacer un mapeo de stakeholders y entender de qué tamaño tu barrio te respalda, ¿no? Como esta frase chistosa que decimos, tu barrio te respalda porque tienes tantos proveedores, o sea, tienes muchos clientes también, pero tus proveedores son bien importantes, cómo los eliges, tienen que ver contigo. La parte también de si tienes equipo o no tienes equipo, ya sea que son de nómina, o sea, y nómina aquí también hay diferencias, ¿no? O sea, como es de que les pagas por factura o les pagas tú por tu cuenta o realmente te vas y te inscribes al IMSS, que ese es un temota, pero ahí es cuando te inscribes al IMSS y todo es cuando, o al sistema formal, según tu país, de afiliación de empleados bajo la ley, pues ahí se dice nómina. Y tienes que pagar impuestos por eso, ¿no? Entonces también, o sea, como que la gente que le pagas y ahora también tus stakeholders son como pues, las instituciones a las que les pagas dinero. En otro momento, en otro tipo como de foros, yo he hablado mucho de la resistencia al pago de impuestos, pero el tema es que si tu pastel te da para eso, o sea, es una buena señal. Y ahí también tiene que estar, o sea, es como que tú tienes un ente que al fin es como un tema que se va a una persona, no es un ente, a lo mejor no es una persona tal cual el tema de los impuestos, pero es un ente al que existe y hay que darle su lugar. Y porque hay que darle su lugar, eh, tiene que ver. Una vez estaba yo leyendo un libro que decía que una tribu africana saluda a toda la gente, aun y cuando no se conoce. O sea, tú imagínate hace un tiempo acá, ¿no? Como vas caminando por la calle y le saludas a alguien, hola, 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 hola. Y venía eso como desde el hecho de que tú no puedes, la tribu lo dice, o sea, que no puedes no saludar a la gente porque estás negando su existencia. Y para mí fue como, wow, ¿no? O sea, saluda a todo mundo, ¿no? O sea, el negar la existencia de alguien o el más bien como darle la honra a la existencia de algo o alguien es bien poderoso. Y si tú quieres que alguien le dé la existencia o le dé este tema de honrar tu negocio, pues dásela tú primero, ¿no? Entonces hacer como visualización de los grupos de interés o los stakeholders es importante. Entonces el ente de impuestos es uno. Otro ente es el tema del medio ambiente. No es que tu negocio tenga que comprar bonos de carbono, no. O sea, es que son pequeñas decisiones, ¿no? Si tienes un restaurante, pues qué tipo como de insumos vas a permitir que estén relacionados a tu marca. Eh, en cuanto al medio ambiente, y esto va como temas bien particulares, ¿no? Tú lo decides, porque aparte no se lo tienes que contar a nadie mientras tú lo vivas. Aquí te cuento una historia. Yo era una persona hace 10 años o más que tenía, o sea, un closet del tamaño del mundo, o sea, un rack, 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 zapatos, hileras, bolsas, o sea, literalmente yo trabajaba para eso y aparte en esa época todavía mi papá me regalaba mucha ropa. Entonces, eso me daba mucha habilidad. Entonces, como que en la vida yo fui cambiando
a un tema más minimalista porque me daba un poco más de paz mental serlo y porque hoy, desde el lugar en el que yo estoy, esa es mi contribución, o sea, como que yo para qué quiero tanta ropa, o sea, ¿para qué, no? Como que mejor la uso en periodos de meses y luego ya. Entonces, luego ya me refiero como que a luego cambio, no que luego el fast fashion no, o sea, eso es lo que estoy tratando de decir, de evitar. Entonces, aunque nada que ver con planeación mística eso, medio que sí, porque yo le meto esa energía a planeación mística y si yo a través del lente y de mi consumo consciente quiero honrar al medio ambiente, pues eso viene por ahí. Y eso tiene que estar, eso se ve reflejado pues claramente en un modelo de negocio, porque el día que yo hago eventos, pues mi mente sí está a la reducción de consumo que contamina, o sea, porque mi mente ya está programada así. Es una parte importante de cómo honro eso. Luego tenemos como, ¿qué más? Pues otro tipo como de la sociedad y bueno, básicamente es como comunidad, es todo ese entorno que te relaciona y que desde el momento actual ya, o sea, vale la pena que acabando este video lo mapees a como tú quieras. Si estás en el plan de prosperidad completo lo vamos a hacer. Pero ¿por qué? Porque desde que, muy similar a lo que hacíamos como de las inversiones a futuro, desde que tú estás ya empaquetando hacia dónde va tu negocio, se empiezan a dar los movimientos, o sea, los movimientos pasan, o sea, es impresionante, es milagroso, ¿sí? Entonces, verlo. Y en la última caja de riqueza de un negocio, o sea, que ya ahorita las hacemos el repaso, la última caja de riqueza es ventas. Ventas se cuece aparte, ¿no? O sea, ventas no es estructura, están relacionadas, obvio, las cinco. No es estructura, no es delivery. Ventas tiene que ver con los procesos y los embudos de venta y los CRMs, o sea, los controles de cómo vas a dar seguimiento. Si tú tienes una mente, una memoria privilegiada como la mía, aprovéchala, porque yo, mira, todo está aquí, ahorita en Planeación Mística. Pero yo confieso que en Planeación Mística me he dado la tarea de bajar toda esa información. ¿Por qué? Porque he tenido como equipos que vienen y van y luego salen, proveedores, o sea, ¿qué pasa? Que yo no pierdo tiempo cuando viene gente en darles el onboarding, en enseñarles dónde están las cosas o así, porque simplemente la información ya está. Yo tengo mi sistema, tengo mis registros, tengo una base de datos de toda la gente que me ha comprado, en qué momento, de qué ciudad son, incluso cuál es el posible servicio que pronto me pueden comprar para luego írselos como a ofrecer, claro, porque sabemos que cuesta muy, o sea, tú pagas una sola vez por un cliente, ¿sí? Y ahí es que lo pagas ya sea por publicidad, lo pagas con tu tiempo por los esfuerzos que haces o lo pagas, o sea, lo adquieres, no es como que el pago por adquisición, solo la pagas una vez. Después ya hay como tratamientos y cosas y actividades que haces en comunidad que puedes como fomentar la relación. Entonces, en ventas viene toda esa parte. Eh, las ventas son el motor necesario para que la empresa funcione. O sea, en la estructura tú metes las ventas y son los indicadores de que vas bien, ¿no? O sea, pero hay gente que tiene ventas, 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 está perfecto, pero no tiene estructura. No pasa nada, llega el momento en que la estructura hace las subidas para que tenga que aparecer. Malo fuera que los negocios no dieran dinero, ahí entonces ya es como un tema de esto no está funcionando y a lo mejor vale la pena que te lo replantees. Entonces, bueno, estas son las 5 cajas de riqueza. Te va a llegar pues también un tipo de infografía que resume todo lo que dije, pero aquí viene lo que hay que hacer después. Lo que te voy a pedir que hagas es que con esto que hoy entró en ti de información, con estas historias que yo te conté, con este proceso de Healing Money que tú llevas, que aterrices en el día pues que te va a tocar hacer esto, todas esas reflexiones, o sea, lo puedes hacer ahora o te puedes esperar, yo te sugiero que lo hagas ya, porque la mente es así y hay mucha información muy linda.
Entonces, aterriza todo esto. A lo mejor tú tuviste ideas de que, claro, o sea, ¿por qué no hago el registro de todos mis clientes de la vida? Claro, ¿por qué no hago como la separación de mi tiempo personal para conectar con mi propósito? O sea, a lo que voy con esto es toma acción, no solo como que se espere a que llegue. Esas son las 5 cajas de riqueza para que un negocio o para que un plan de prosperidad pues esté en balance. Me da mucho gusto seguir platicando contigo, te mando un beso, bye.